tema solamente son conceptos básicos de la inmunidad frente a las infecciones o a las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas ocupan la segunda causa de morbilidad a nivel mundial. Esto se refiere a que, bueno, la segunda causa de patologías que son atendidas en cualquier entidad de salud son principalmente una de las más frecuentes, las enfermedades infecciosas. 15 millones de muertes anuales se reportan en todo el mundo por las mismas, y esto se debe sobre todo a que cada vez empiezan a aparecer nuevos agentes infecciosos, como lo del virus el SARS-CoV-2, por ejemplo, nuevas cepas de influenza y diferentes cepas nuevas que van a ir apareciendo, ¿no? Por el cambio climático, las condiciones del medio ambiente. Terapias inmunosupresoras. ¿Por qué creen que es importante tomar en cuenta esto? Las terapias inmunosupresoras hacen que se altere el sistema inmunitario, ¿no? Generalmente el sistema inmunitario pues, se vuelve deficiente, por tanto las enfermedades infecciosas siguen desarrollándose, ¿no? A medida que un agente patógeno ingresa a un hospedero, a un huésped, este se empieza a replicar, y con la replicación constante, continua de las diferentes células blancas hace que en algún momento se generen algunos errores genéticos que produzcan el estímulo para el nuevo cambio, y este se diferencia en nuevas cepas virales, ¿no? Por ejemplo, resistencia a antibióticos. Si no se utiliza adecuadamente los antibióticos, los antimicrobianos, lamentablemente hacemos que los agentes patógenos sean cada vez más resistentes. ¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo de una enfermedad infecciosa? Ahí ven 3 condiciones para este desarrollo. ¿Quién me quiere decir cuáles son? Hay 3 condiciones para el desarrollo de enfermedades o infecciones, ¿no? Que generan enfermedades infecciosas. ¿Cuáles serían esas condiciones? De bacterias o microorganismos. En general, microorganismos, muy bien. ¿Qué más? Esa es una condición, está muy bien. ¿Qué más? ¿Has levantado la mano? ¿No? Sí. Sería el huésped y el ambiente donde se va a desarrollar el ciclo. El huésped y el medio ambiente. ¿No? Ok, muy bien. Sí, ¿qué más? Hospedero, patógeno y medio ambiente. Hospedero, patógeno y medio ambiente. ¿Qué se conoce como esto? Es una triada que condiciona el desarrollo de estas enfermedades, de estas. La triada de color. Bien. ¿Me puedes ayudar? Vamos a la línea distinta, a los 4 participantes para irnos anotando. Para defendernos de cualquier enfermedad infecciosa, ¿qué necesitamos? Que este hospedero, que este huésped, que este individuo tenga un sistema inmunitario apto para poderse defender frente a cualquier enfermedad infecciosa. Por tanto, tiene que tener un sistema inmunitario competente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que posea todos los mecanismos de defensa funcionantes, ¿no? Fisiológicamente adecuados para podernos defender frente a cualquier agente patógeno. Pero, ¿qué pasa si el sistema inmunitario no logra defendernos de manera adecuada? ¿No? Tenemos 2 situaciones acá en las que podemos ver afectado el sistema inmunitario. Eso se llama como inmunocomprometido, ¿no? Posee defectos inmunológicos que favorecen el desarrollo de infecciones y por tanto esto a su vez desarrolla enfermedades. Entonces, un paciente inmunocomprometido podemos decir que puede ser o inmunodeficiente, significa que el sistema inmunitario no funciona de manera adecuada. ¿Qué factores pueden obedecer a que el sistema inmunitario esté deficiente? Pueden ser factores de tipo adquirido, procesos infecciosos como el VIH, por ejemplo, la desnutrición también, ¿no? Adquirido, y genético, cualquier alteración genética que haga que se altere el desarrollo de las moléculas, el desarrollo de las células, el desarrollo de las, tanto la estructura como función de cada uno de estos componentes de la respuesta inmunitaria, ¿no? De forma general.
genética. ¿Cuántos genes participan en la regulación del sistema inmune? Mil genes, ¿no? Entonces, cualquiera de estos puede fallar y hacer que este sistema inmunitario esté deficiente. Inmunosupresión, acá cuando se altera la respuesta inmunitaria de manera intencionada con el uso de corticoides, puede ser la radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, ¿no? de forma cuando necesitamos hacer trasplantes, por ejemplo, de algún tejido, tenemos que hacer que el sistema inmunitario soporte el trasplante, ¿no? Entonces nosotros obligamos al sistema inmunitario a que esté inmunosuprimido, ¿ya? Entonces puede ser inmunodeficiencia o inmunosupresión, cualquiera de estas. Esto ya lo han visto en microbiología seguramente, ¿no? Tipos de agentes patógenos. Para saber cómo se activa la respuesta inmunitaria de defensa, pues tenemos que también saber que hay agentes patógenos primarios y hay agentes patógenos secundarios. Agentes patógenos primarios son los microorganismos o los agentes patógenos que tienen la capacidad innata de producir daño, de producir lesión en una persona, que también sea inmunocompetente por lo general, ¿no? Cualquier persona inmunocompetente, si ingresa algún agente patógeno y si este patógeno es primario, tiene la capacidad innata de producir daño, a pesar de que la persona es inmunocompetente, va a generar una respuesta de defensa, mecanismos de respuesta inmunitaria innata, adquirida, inflamación y demás. ¿Qué pasa con los patógenos oportunistas o patógenos secundarios? Pueden generar daño a un hospedero, pero que esté inmunocomprometido, es decir, que tenga una inmunodeficiencia o una inmunosupresión, ¿ya? Y hay varios ejemplos de agentes que son oportunistas, ¿no? Pneumocystis gyrovesi, Cryptococcus neoformans, puede ser el Histoplasma capsulatum, diversos hongos oportunistas, bacterias y demás. Entonces, la respuesta inmunitaria frente a estos patógenos, para que se pueda estudiar mejor cómo se da lugar a la respuesta inmunitaria, tenemos que dividirlos a estos en dos grupos grandes. Ustedes ya conocen los diferentes tipos de bacterias, virus, parásitos, hongos, pero estos los estamos separando en estos dos grupos importantes porque de esta manera vamos a ver cómo el sistema inmunitario responde a estos tipos de agentes patógenos. ¿Ya? Los agentes patógenos extracelulares, por un lado, son los que normalmente se encuentran fuera de la célula, ¿no? Bacterias, protozoarios, mitos, parásitos, hongos. Intracelulares, bacterias intracelulares, parásitos que estén en alguna fase intracelular dentro de alguna célula, y los virus, ¿no? Que son parásitos intracelulares obligados. Pero también alteraciones celulares, ¿no? Que pueden generar neoformaciones o los tumores, puede ser causa de respuesta inmunitaria. Pero en este caso solamente vamos a ver agentes patógenos, nada más, ¿ya? Después vamos a ver esto de las células tumorales. Entonces, los agentes patógenos extracelulares, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria adaptativa por lo general estimulan? Si están fuera de la célula, ¿qué necesitamos? Una respuesta inmunitaria humoral. ¿Cuáles son los protagonistas de la respuesta inmunitaria humoral? Los linfocitos linfocitos B y anticuerpos. Respuesta inmunitaria celular. Ya, muy bien. Entonces, toda la variedad de linfocitos T que ya conocemos. ¿Qué se entiende por patogenicidad? La patogenicidad no es nada más que la capacidad de producir enfermedad en huéspedes que sean susceptibles, ¿no? Simplemente la capacidad de producir daño en alguna persona susceptible, ¿no? A la que puedan ingresar. ¿Cuántos tipos de patogenicidad se conocen? Hay dos tipos, la patogenicidad de tipo directo y la de tipo indirecto. La de tipo directo, ¿a qué creen que se refiere?
estamos hablando de la capacidad de producir daño del agente patógeno. Tiene dos formas de producirnos daño, directa e indirecta. ¿Cuál sería la directa? ¿Cómo un agente patógeno de manera directa puede producirnos daño? A eso se refiere. ¿Cómo nos produce daño? Produciendo toxinas. Ya produce toxinas, ¿qué más? Efecto citotóxico directo al invadir una célula, ¿cierto? Al reproducirse puede destruirla, puede liberar las toxinas de manera directa. Sí, sí. Y la indirecta está mediada por la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, al activar la respuesta inmunitaria de manera indirecta, ¿qué es lo que genera una respuesta inflamatoria? Además de tratar de destruir al agente patógeno, genera daño tisular, ¿no? Igual va a producir lesión a nivel de los tejidos. Entonces, los mecanismos de patogenicidad de agentes infecciosos los vamos a clasificar en tres grupos. Mecanismos relacionados a la liberación de toxinas, como dijo su compañera, exotoxinas o endotoxinas también, y el efecto citotóxico directo, ¿no? Y cada uno de estos, acá tienen algunos ejemplos de los diferentes microorganismos y enfermedades que se pueden dar por efecto de este daño directo, ¿no? Por ejemplo, de las exotoxinas, la difteria, endotoxinas, fiebre tifoidea, efecto citotóxico directo, varicela, ¿no? Entonces, cada uno puede producir, o puede ser que una bacteria, por ejemplo, produzca los tres tipos de mecanismos directos. Mecanismo directo mediado por el efecto citotóxico, genera endotoxinas y exotoxinas. Mecanismos indirectos. Acá la respuesta inmunitaria tiene que ver de manera importante. Formación de complejos inmunes. ¿Qué significa la formación de complejos inmunes? La unión de un antígeno con un anticuerpo soluble, ¿no? Complejos inmunes. Por lo general, estos complejos inmunes, cuando circulan libres a través de los fluidos corporales, se depositan al precipitarse en diferentes tejidos. Principalmente lo hacen a nivel de los riñones, a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, y de ahí que generan una respuesta inflamatoria bastante importante que se conoce, ¿no? Si es a nivel del glomérulo renal, glomerulonefritis, vasculitis o la sífilis secundaria también está implicada en esta. Formación de autoanticuerpos, ¿qué significa? Cuando un linfocito T termina de madurar, les había hablado ya varias veces, ¿no? De que si un linfocito T que sabe reconocer antígenos propios pasa las barreras de selección primaria positiva y negativa, y cuando ya completa la maduración se convierte en un linfocito T autoreactivo, este va a poder reconocer nuestros antígenos y los va a destruir, es decir, que va a atacar nuestras propias células, nuestros propios tejidos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la formación de autoanticuerpos, ¿ya? Y estos pueden generar diversas enfermedades autoinmunes, como la anemia hemolítica, fiebre reumática. Por la formación de complejos inmunes también generan, por si acaso, respuestas de tipo autoinmune. ¿Qué significa? Que si algún agente patógeno tiene características específicas que ayudan a formar complejos inmunes y autoanticuerpos, van a llegar a activar enfermedades autoinmunes o generar enfermedades autoinmunes. Reacción inmune mediada por células y o anticuerpos también puede hacer que se den reacciones autoinmunes, las enfermedades de tuberculosis, esquistosomas y malaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? La reacción inmune mediada por células, se forman gran cantidad de linfocitos T helper de tipo 1. Estos T helper de tipo 1 en algún momento se conocen en nuestras células como células infectadas, y también van a activar mecanismos de destrucción mediante la fagocitosis, ¿no? Porque son intermediarias estas para la acción de los fagocitos. Entonces, ¿qué microorganismos? Todos los microorganismos en general pueden tener algún grado de patogenicidad, ¿no? Muchos, un grado de patogenicidad muy leve, pero a medida que la patogenicidad aumente, estos microorganismos van a ser agentes bastante infecciosos, que pueden producir enfermedades incluso mortales, ¿no? Entonces, ¿a qué se conoce como virulencia?
Sí, patogenicidad habíamos dicho, es la capacidad de producir daño en algunas células, virulencia. Es como la capacidad o la intensidad de transmitir el virus que tiene. Es la intensidad del daño que puede producir, muy bien, es la intensidad, ¿no? Y esto ya se puede medir, por eso se dice como el grado de patogenicidad, ya el grado de patogenicidad, patógenos primarios y oportunistas y hemos visto, ¿no? Esto solamente como recordatorio, ustedes ya saben que cuando ingresa algún agente patógeno o algún agente infeccioso, tienen que atravesar las barreras físicas, tienen que atravesar o tienen que activar la inmunidad innata y la inmunidad de tipo adaptativo. Entonces, en las enfermedades infecciosas tienen que pasar por las barreras naturales, ¿no? Por donde este individuo, la persona, está más expuesta a tener contacto con algún agente patógeno. Respiratorio. O la piel. Por la piel, ya. Okay. La piel intacta nos protege de manera natural, una barrera física, ¿no? Pero ahí están las mucosas, ¿no? A nivel ocular, a nivel nasal, ¿no? Oral, ¿no? El tracto respiratorio, el genitourinario. Entonces, es el lugar donde tienen que estar gran cantidad de nuestras células de respuesta inmunitaria innata para podernos defender. ¿Qué células están a nivel de la piel? A nivel del lugar de ingreso del agente patógeno. Células dendríticas, sí, está muy bien. Mieloides o de lángeras que están ahí en la piel. ¿Qué más? Células dendríticas, macrófagos tisulares, como, ¿no? Macrófagos de patillaje. ¿Qué más? A nivel de la... Mastocitos. Muy bien, las células NK. Las células NK son las que están ahí. A nivel del tejido conectivo están los mastocitos de manera importante, ¿no? Que tienen que ayudarnos en la defensa. Eso ya lo hemos visto solamente para ver el tipo de las barreras naturales. Ya conocemos, ¿no? Físicas, químicas, biológicas. Y en la inmunidad innata también, ¿no? En la inmunidad innata ya sabemos los componentes y en la inmunidad adaptativa ya han dado su primer parcial de todo eso. Entonces queda virulencia, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? El grado de patogenicidad, expresión cuantitativa medible del grado de patogenicidad, le permite generar daño o enfermedad en el hospedero, ¿no? Dependiendo del grado de patogenicidad de dicho agente patógeno, controlada por genes que codifican para factores de virulencia en segmentos génicos que se conocen como islas de patogenicidad, ¿no? Y esto a nivel genético determina este daño que puede producir algún agente patógeno. Algunos agentes infecciosos poseen patogenicidad intrínseca de tal grado que les produce enfermedad en diversos seres vivos, ¿no? Eso se conoce como zoonosis. Puede afectar la infección, la enfermedad, tanto en animales como en el ser humano. Enfermedades que han convivido con el hombre son las antropozoonosis durante el proceso evolutivo, producen genes de respuesta inmune iniciando mecanismos de defensa de tipo eficaz. Estos son ejemplos de interacción, ¿no? Cuando hay una interacción entre algún microorganismo y el hospedero. Vamos a ver la primera. Dice ahí microbiota de la piel, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus epidermidis. A nivel de la piel, ¿qué es lo que va a sintetizar? Los agentes, los microorganismos que los tenemos nosotros como flora microbiana normal, ¿no? Que están en la superficie de la piel y mucosas, pueden por sí solos defendernos del agente patógeno, como tan solo ocupando el espacio, ¿no? en las superficies corporales. Pero además de eso pueden llegar a producir algunas moléculas antimicrobianas. ¿Okay? Y en este caso, en este ejemplo, los péptidos antimicrobianos, que también se conocen como las defensinas, pueden ayudar a destruir algunos agentes patógenos, ¿no? ¿Qué agentes patógenos? Por ejemplo, ¿no? Está el Staphylococcus aureus. Okay, podemos leer el último, ¿no? La microbiota a nivel de la orofaringe, Streptococcus viridis. Tiene otra péptido antimicrobiano que se conoce como la bacteriolizina, que hace, pues puede ayudar a destruir el Streptococcus pneumoniae. Con respecto al ambiente y el microambiente a nivel interno, se refiere
afectar diversos componentes nuestros o productos del metabolismo celular, ¿no? El nivel de oxígeno, por ejemplo, factor limitante en el crecimiento de muchos microorganismos, disponibilidad de hierro. En la mayoría de mamíferos la disponibilidad de hierro está por debajo de lo requerido para el crecimiento bacteriano. El pH también, ¿no? Hay algunos microorganismos que necesitan el pH y otros no. También pueden haber otros agentes que de alguna manera pueden ayudar a transportar otros y facilitar el ingreso y la infección del mismo agente patógeno. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las amebas, Acanthamoeba facilita la infección por Legionella, por Escherichia coli. Virus de la hepatitis B transporta el virus de la hepatitis D, porque como ustedes ya recordarán, el virus de la hepatitis D nunca va a entrar solo al organismo, ¿no? Lo transporta el virus de la hepatitis B, ya sea a manera de cotransporte o sobre infección. La infección, que se conoce como la infección, no es nada más que el ingreso de algún agente patógeno al organismo. Una vez que ingresa inmediatamente, ¿qué hace el agente patógeno? Busca su célula blanca para poder replicarse y obtener de ella todos los beneficios que necesita, ¿no? Acá están los 4 tipos de agentes patógenos. Comensalismo, interacción, ¿no? del agente patógeno con el hospedero sin que produzca daño a este. Colonización, estado de infección caracterizado por la multiplicación del microorganismo. ¿Qué es mutualismo? ¿Alguien se acuerda? Ambos se benefician. Una vez que el agente patógeno ha entrado al organismo, decimos que está el paciente, la persona infectada. Pero cuando decimos que tiene la enfermedad y que se considera como enfermedad infecciosa, cuando desarrolla los signos y síntomas, ¿no? propios de esa enfermedad. Manifestación clínica de una infección generada por daño que produzca el agente infeccioso a nivel molecular, celular, tisular, orgánico, sistémico, por diferentes mecanismos, ¿no? Necrosis, un estallido celular. Apoptosis, promueve la apoptosis celular. Inducción de mutaciones, bloqueo de las sinapsis o transformación maligna de las células. Entonces, aquí tenemos un agente infeccioso. En la flechita que ven ustedes hacia arriba dice eliminado por la respuesta inmune. Ahí el sistema inmunitario vendría a ser un sistema inmunocompetente. Es inmunocompetente. Agente infeccioso en esta flecha dice eliminado por terapia. ¿Será que es inmunocompetente? ¿Será que es inmunocomprometido? Inmunocompetente. Metió una infección bacteriana como terapia. Hay algunas personas que tienen infecciones bacterianas, no van al médico, pasan las 2 semanas y ya se curan igual, ¿no? Entonces, puede ser que sea una persona inmunocompetente, puede ser que sea una persona con inmunocomprometida, inmunodeficiente de inmunosupresión, ¿no? Pero acá, este agente patógeno, ¿no? Si fuera a ser un agente para el cual ya se hayan creado los antimicrobianos, generalmente utilizamos esos, ¿no? Para que la enfermedad no se complique más o para evitar la diseminación de la enfermedad también, ¿no? De la diseminación del agente patógeno, mientras de forma paralela el sistema inmune y todas las células siguen haciendo, pues, siguen trabajando en la defensa inmunitaria. Acá se le está dando una ayuda al sistema de defensa, ¿no? Para tener otro mecanismo más para eliminar al agente patógeno. El que está al otro lado, enfermedad latente. Pero aunque también en el BPH, si no me equivoco, se dice latente cuando está ahí, pero aún no Está ahí, sí, o sea, pero algunos no se manifiestan, pero está ahí. ¿y ahí qué pasará con el sistema inmunitario? Suprimir. El sistema inmunitario lo controla y hace, digamos, que este no se manifieste ni en sus signos ni síntomas. Siguiendo el ejemplo de los de BPH en personas inmunodeficientes,
se da a percibir. ¿Ya? No, el EF también, muy bien, entonces es correcto. El agente patógeno puede, el sistema inmunitario puede reconocerlo, activar mecanismos de defensa y disminuir, limitar o hacer que el sistema o que ya no haya manifestaciones clínicas. Pero en muchos casos, por las características del agente patógeno, se esconde de las células de respuesta inmunitaria, de la respuesta inmunitaria en general, ubicándose en lugares estratégicos. O también simplemente evitando la replicación del agente patógeno, por tanto no va a ser detectado. Eso hace que se generen estas enfermedades que tienen en algún momento latencia clínica o latencia viral del agente patógeno. Y por último, la de producir infección crónica o persistente. ¿No? Acá puede ser que el sistema inmune no esté competente o puede ser que las características, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la definición de violencia? ¿No? Entonces, si el grado de patogenicidad es bastante importante, pues el agente patógeno no va a ser destruido, no va a llegar a producir enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar o favorecer el desarrollo de enfermedades? Muchos son los factores, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos. El cigarrillo, tabaco, El estrés. la desnutrición, inmunosupresores, Estrés. el estrés. Factores quirúrgicos. Cuando se aplica cualquier Anestésico. artefacto invasivos, podemos aumentar el riesgo de que se generen lo que se conoce como infecciones asociadas a la atención en salud, ¿no? Entonces, riesgo de que se generen las infecciones. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa y evasión? No, esto ya conocen ustedes, ¿no? Todo el arsenal de células y moléculas que cumple la función de defensa, pero esta lista es importante que vean. Mecanismos de defensa del hospedero, por ejemplo, la primera, la piel. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Habíamos dicho que es una barrera física que se mantiene de manera íntegra, ¿no? Por tanto, dificulta la penetración de algún agente patógeno. ¿Cuáles serán los mecanismos de evasión del germen? Como el germen igual puede atravesar las barreras de la piel mediante los vectores, por ejemplo, ¿no? En el virus del dengue puede atravesar esto, ¿no? Podemos leer una más, la fagocitosis. ¿Cuál es el mecanismo de la fagocitosis? Destrucción enzimática de los agentes patógenos. Pero, ¿cómo un agente patógeno se puede defender de la fagocitosis? Inhibición de la quimiotaxis, de la degranulación, escape del fagosoma, tiene varios mecanismos de evasión. ¿Ya? Entonces, cuando veamos acá enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, micóticas, ustedes tienen que aprender los mecanismos de defensa y mecanismos de evasión, porque eso entra como si fuera el examen. Proteínas antimicrobianas también, ¿no? Pueden liberarse una serie de proteínas que se conocen como péptidos antimicrobianos o defensinas. Vamos a leer la primera. Colectinas. Se pueden generar en epitelios bronquiales, intestinal, hígado, funciones, se conoce carbohidratos bacterianos y activa el complemento. Si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Qué tipo de vía del sistema del complemento se activa gracias a estas colectinas? La vía de las lectinas, ¿no? La vía de las lectinas. Un tipo de colectinas es la molécula MBL. Cuando veíamos los PRR solubles, habíamos dicho, ¿no? Que había un tipo de moléculas solubles que se conocen como las colectinas, que se encuentran mayormente a nivel respiratorio, y estas como usoninas se pegan en los microorganismos y ayudan a que otras células fagocíticas los reconozcan y los puedan digerir. ¿Ya? Y aquí tienen una lista de estas proteínas antimicrobianas. Seguimos con los mecanismos de
parte de las proteínas. No hay otras, las defensinas, por ejemplo. Las defensinas las pueden generar no solo las células de respuesta inmunitaria específica, las generan otras células que están en diferentes tejidos, por ejemplo a nivel de la piel. ¿Ya? En la piel, las células epiteliales o mucoepiteliales pueden generar defensinas cuando son infectadas por algún agente patógeno o cuando sufren algún daño, ¿no? Entonces, estas pueden ayudar a dañar la membrana de algunas bacterias. No todas, ¿no? Pero sí puede ayudarnos con la defensa o la respuesta inmunitaria. Los mecanismos de defensa ya sabemos, ¿no? Celular, humoral. Las diferentes clases de inmunoglobulinas sabemos que pueden proteger diferentes compartimientos, ¿no? A nivel de los. Por ejemplo, IgM se encuentra más a nivel intravascular. ¿Por qué? Porque es más pesado, ¿no? Ya recordarán ustedes que tiene una estructura pentamérica, si es soluble. IgG mayormente en los tejidos, IgA se encuentra en los epitelios, a nivel del tracto respiratorio y en mucosas. Este es su trabajo grupal. Tienen que llenar todo lo que falta. Aquí tienen dos ejemplos. Tienen que llenar del 3 al espacio 10. Dice en la primera columna mecanismos de defensa del hospedero. Ustedes cualquier mecanismo de defensa que ya conocen, pueden elegir cualquiera que ustedes prefieren, o células o moléculas. Y de cada una de estas van a escoger una función, nada más una función, y van a poner en la última casilla, sí, aquí van a tener que trabajar, acá van a poner algún mecanismo de evasión. Los que ya han expuesto pueden no sé, en el tema de su exposición, ustedes ya saben, ¿no? Mecanismos de evasión, en base a su tema de exposición, los mecanismos de evasión que han encontrado pueden trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, macrófagos. Una función importante, la fagocitosis. Mecanismo de evasión. Las bacterias con cápsulas polisacáridas evaden la destrucción dentro del fagosoma. ¿Ya? Entonces, la otra, una molécula. La molécula C5A es una molécula